Bien, muy buenas tardes, ahora sí, oficialmente. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Jorge, buenas. Bien, la idea entonces era el día de hoy originalmente resolver dudas al respecto de la guía de ejercicios, al respecto del test. Y en teoría era para el certamen, pero no sé si ya le llegó un comunicado, pero oficialmente ya el sábado no tendremos clases. Por lo tanto, la evaluación se pospone para el siguiente sábado, que sería el sábado 28 si no me equivoco. A ver, Y uno, sábado 21 sí, ya me estaba saltando una semana. No, sí es 28 porque la semana siguiente es toda la semana feriado, de receso. Así que efectivamente 28. Quedará una semana más para repasar, estudiar. perfecto, profesor, pero quedamos hasta lo último visto solamente, ¿cierto? Esta Sí, semana se hasta lo agregamos que materia, vimos va el a ser sábado, ya, hasta lo que vimos el sábado, que fue más o menos el test. El test, de alguna forma, son todos los contenidos de la prueba. El tema de, faltaría el tema de, pero que si lo incorporo como un ejercicio muy, muy básico de poco puntaje, el tema de resolución de triángulos, teorema del seno-coseno, que revisamos. Y el resto es finalmente trabajo con vectores, sumar vectores, descomponer vectores en función de sus ya, componentes rectangulares, sacar la resultante de la concurrente de varias fuerzas, que es como lo que está aplicado en el test. También sacar el momento respecto a un punto, respecto a una línea. El test está planteado como momento respecto a una línea. Ahí hay que revisar la guía de ejercicio respecto a la idea del momento respecto a un punto, pero tampoco es muy distinto. Lo que hay que sacar igual es el vector posición de lo que uno quiere hacer el producto cruz y luego hacer cruz con la fuerza que puede estar en forma de la ecuación directa, en forma de magnitud, F por R seno del ángulo, si fuera en 2D, o si en 3D, la mejor recomendación es que sea de forma vectorial, y así hacemos el R cruz F, y el F tendría que estar en componente IJK para que fuera bien evaluado o bien expresado. Bien, voy a compartir pantalla para mostrar el tema. Profe, ¿Sí? le puedo hacer una consulta antes con respecto a la corrección de la tarea. ¿Ya? Eh, ¿Usted va a tomar en cuenta, por ejemplo, el procedimiento? Porque de repente igual, chuta, no sé, pues de repente uno se equivoca en un signo, por ejemplo, al ingresarlo a la calculadora y cambia todo el resultado. Pero en realidad el procedimiento que uno hace dentro del ejercicio es el mismo. Claro. Eh, en mi caso, igual yo entregué todo el tema, pero tenía duda con el último ítem, en donde usted pedía el torque que ejerce el peso, porque creo que lo pasamos, pero como a mi opinión, un poco, digamos, como muy vagamente, al menos en clase. Creo que ese último punto fue el que más me costó a mí, por lo menos, Ya. encontrarlo. Sí. Sí. Sí, podemos revisarlo ahora. Y tú querías revisarlo, ¿cierto? Con tus datos. Matías. Ah, era Matías. Matías Sotarola. Ya, pues veamos cómo le fue a don Matías. Aquí eran 5.500 menos 7 y 2. 5.500 menos 7 2. Y menos uno menos 10 5 14 menos uno menos 10 5 14 y menos 9. Bien, ahí está resuelto completo, pero lo podemos ir explicando si es que está Matías ahí. Sí, estoy viendo si es que medio Si es que similar. coincide, no coincide. Si alguien andaba muy perdido, igual lo podemos explicar, porque aquí, claro, lo hice para
para poder revisar expeditamente los tests, pero podemos revisar el procedimiento si alguien tiene alguna duda en algo en particular. Profesor, ese Excel lo podrá compartir o no? Para ir revisando nosotros en el futuro. En el futuro cercano. Profe, en la E tengo dudas, La letra E, porque a mí me las dieron, me tensiones. dieron resultados muy similares, pero todos los signos invertidos. Ah, ya, eso no hay problema porque eso recuerda que es solamente la interpretación respecto al diagrama de cuerpo libre. Si te dieron los mismos valores Ujú. con signos cambiados, está correcto. Pero, ¿qué quiere decir que ¿Qué uno quiere decir eso? Que sea la tensión distinto? originalmente, por ejemplo, si yo la consideré saliendo, como mencionaba, hacia allá, desde D hacia A, en este caso me dice que es positiva, por lo tanto fue correcta. La siguiente, yo la consideré Ya. que la tensión iba hacia allá también. Todas las consideré saliendo, por eso los vectores posiciones, si tú te fijas acá, el R de Ujú. A, de B, de C, estoy considerando punto final, por ejemplo B, cuyas coordenadas originales son en X menos 10, en Y es 0, ¿cierto? Voy a anotar aquí mejor. Menos 10, en Y tengo 0, y en Z tengo menos B1, que sería menos 1. Y el punto D, originalmente, ¿cierto? Están las coordenadas 0 en X, menos 9 y está en 0 también. Entonces, si hago la diferencia, ahí me queda. Yo estoy restando el punto B menos D, por lo tanto 10 menos 0. Aquí puedo hacer la resta, ¿cierto? Este menos este. 10 menos 0. 0 menos menos 9 y menos 1 menos 0, y ahí entonces está el resultado 10 9 menos 1. Esa fue mi consideración, que apuntaba hacia allá. Por lo tanto, cuando trabajé el vector unitario, sencillamente se mantuvieron los mismos valores, ¿cierto? Solamente que se transformó en la unidad. Al hacer eso, te quedaba el vector fuerza asociado a esa tensión con estos valores. Y por lo tanto, esa fue la asunción. ¿Qué quiere decir ahora que me haya dado, por ejemplo, negativo esto? Quiere decir que en realidad la tensión que yo consideraba que estaba de alguna forma saliendo, ¿cierto? Mi vector que yo originalmente consideré positivo saliendo hacia B, en realidad quiere decir que se está yendo hacia el lado contrario, está empujando hacia abajo. O sea, esto de alguna forma está, si lo pienso físicamente, está más balanceado hacia mi lado, está más cargado hacia mi lado, hacia el lado AC, por lo tanto, se está tirando hacia ese lado. Eso es lo que quiere decir. ¿Ya? Es solamente esa es la interpretación del sentido negativo. Si te da la misma magnitud, ese es el resultado. En términos absolutos, la tensión vale 4.716. Más adelante vamos a hablar si esto se trata de tracción o compresión, pero por el momento basta con el valor. Muchas gracias, profesor. Ujú. ¿Y el torque, cómo le dio? ¿Estaba bien? El torque sí me dio un poco más distinto, me dio 30.000 y algo. Ya, aquí me falta algo así, porque este es el resultado, la verdad. Eh, yo lo que debería plantear aquí es W, y esto sería 0, ¿cierto? Menos los 5.500 y 0. Ahí sí estaría correcto R cruz W, y este es el resultado que tenía planteado. Lo voy a volver atrás porque si no me genera un error. Pero me falta una fila aquí donde esté correctamente el producto para el torque. Tiene que ser R cruz W. Bien, aprovechando aquí, ¿alguien más tiene alguna duda, consulta al respecto del procedimiento? Me gustaría ver mis datos, profesor, más que nada, y apoyar la idea de compañero José, si no me equivoco, que habló del torque, si lo pudiera explicar un poquito mejor para que quede la idea más Claro, clara, sí, por supuesto. me ayudaría también a mí bastante. Hugo, acá.
5.700 menos 2,7. 1.700 menos 2,7 menos 10 menos 10, 6, 11. Seis, 11 la cosa. 6, 11 y menos 6. Y ahí el resultado final. Ahí. Eso sería lo que debería haberte dado. Todo Gracias. bien. Gracias, gracias. ¿Todo bien? Estoy revisando, pero parece, al menos los vectores. Ya. Veamos entonces la explicación de este mismo ejercicio y con los datos de ya de usted mismo, sí, total da lo mismo para todos los ejercicios en la misma idea. Profesor, ¿Sí? respecto al ejercicio, quería hacer una consulta más o menos si se podría como explicar un poco el concepto como para tener la idea de cómo llegar al resultado o la división de cada parte. Por ejemplo, bueno, aquí en esta parte estamos viendo esta parte en el esquema, o en esta parte estamos viendo esto, así como la representación gráfica de los cálculos. ¿Ya? Bueno, este ejercicio es lo mismo que estaba en este, que era mucho más difícil. No sé si alguien lo intentó hacer y que estaba aquí resuelto con los pasos como tú me preguntas. ¿Alguien lo intentó hacer? Yo lo hice, profe, me dieron casi todos los resultados, pero la única parte que no entiendo es el punto F, cuando dice que se genera una o se agrega una cuarta ecuación, Claro. y esa parte no la entendí, pero igual la agregué a la calculadora y me dieron los resultados, pero aproximados. Por Ya. ejemplo, me dio 1530, 450, 1530 de nuevo y 1220, por darle algo. Pero esa cuarta no la entendí como, ¿por qué la agregó? Ya, lo que pasa es que partiendo de este que es más complicado, lo que pasa es que aquí teníamos cuántas incógnitas. Si te fijas, tenemos cuatro variables. Una, dos, tres, cuatro, ¿cierto? Que son cuatro incógnitas, cuatro tensiones. Entonces, cuando uno plantea la condición de sumatoria de fuerza igual cero, vamos a tener una solución o una fila para X, una fila para Y, una fila para Z. Lo que nos da entonces un sistema de 3 por 3, ¿no? Tres incógnitas, tres filas, ¿cierto? Y tres soluciones. Pero para poder calcular entonces la cuarta, necesitaba otra ecuación que relacione algún dato para poder, en este caso, agregar una cuarta fila para que el sistema matricial funcionara. Y en este caso el dato era el valor de la variable P. ¿Y por qué era el valor de la variable P? Porque acá P decía en el enunciado que pasaba por una polea, en este punto B, y también pasaba por aquí por un anillo. Por lo tanto, aquí no estaba amarrado, sino que esta cuerda en particular era capaz de alguna forma, desplazarse libremente. Por ¿Era lo una tanto, sola cuerda entonces? era una sola cuerda conectada en D que pasaba por este punto y era acá. Entonces, como era una sola cuerda, la tensión que yo tuviera en P era igual a la tensión del cable, por así llamarlo, AB y AD, porque como todo era un elemento, y eso es lo que se quiso hacer, o lo que se hizo más bien dicho, en esta última ecuación que yo le puse P. Porque, como te decía, como es un solo cable, entonces la tensión P es igual a la tensión de FAB, es igual a la tensión de FAD. Y eso, si yo lo escribo como una ecuación, así como está el sistema matricial que está acá, ¿cierto? La fuerza AB, la fuerza C, la fuerza D y la fuerza E, me quedaría entonces que la fuerza AB más cero, que sería la otra componente, menos, para que se diera la condición de que son iguales, ¿cierto? Si yo lo igualo a cero, sería
S más S se anulan, más 0 igual 0. Y con esa ecuación yo tengo entonces un sistema con 4, una matriz de 4 por 4 que se puede entonces resolver o calcular. Esa era la... Pero entonces, igual, la última ecuación era 1566 más cero menos 1566 más cero igual a cero. Esta sería, claro, sería exactamente esta. 1566, como tú dices, más menos 1566 igual 0. Finalmente lo que queremos es hacer esto, que sea igual. Y con eso lo que se hace es eliminar, entre comillas, una variable o darle una solución a una variable que sería el, el valor único debido a esta condición. Como es un solo cable, la componente es única entre todos estos puntos, vale exactamente la misma. Sí, a mí yo desarrollé esos, los dos ejercicios y el que venía después igual, porque después Este es el del era el, test. claro, pero ahí tampoco salía torque, entonces eso fue lo que más me costó en realidad. Igual traté de hacerlo porque hice por matrices y todo, pero creo que está malo mi cálculo. Ya, el torque era lo último que vimos el día sábado, como quizás como fue rápido ya, no se entendió muy bien, pero vamos a explicarlo ahora de nuevo. ¿Alguien tiene dudas respecto a estos pasos? Me comentaban. Podemos explicar de nuevo los pasos desde dónde, qué es lo que hay que hacer, pero como digo, básicamente es lo mismo que está planteado acá. Lo puedo resolver sin ningún problema, si así lo quiero. Ahí también, profesor, cambió el nombre de los ejes, ¿cierto? Aquí lo que cambió, si tú te fijas entre este modelo y el otro, es que los ejes Que son los mismos, generalmente yo pero creo que cambió el se punto. entiende la Z como altura, ¿o me equivoco? No, la altura sigue siendo la letra. Ah, en el test sí, aquí decía Z, pero era el mismo eje Y. Me equivoqué al escribirlo, porque estaba asociado a esta altura. Pero eso igual cambiaba un poco el orden de los vectores. Ah, bueno, si usted lo hizo considerando Z este valor, claro, ahí sí que ya hay un problema. Pues, entonces, ¿y qué valor es la... No, yo lo hice así como se ve en la imagen. Calculé el I como altura nomás. Ah, ya. Sí, porque esa era la idea. Yo me equivoqué aquí le puse Z, pero en realidad era la letra I ahí, que era la altura. Sí, era idéntico esto. Bien, pues revisemos en todo caso este aquí paso a paso lo que había que hacer para que no quede ninguna duda, porque obviamente la planilla es re fácil ver el resultado, pero ¿qué es lo que había que hacer? Bueno, lo primero es establecer, no lo voy a hacer para los tres, solamente para que se entienda la idea. Lo primero es establecer el vector posición RAD, ¿cierto? ¿Y cómo hacíamos eso para el vector posición RAD? Para poder eso necesitamos saber, ¿cierto? Primero, cuál es la posición de A y cuál es la posición de A. Ahí me pueden ayudar ustedes. Vamos a mover esto un poco más abajo para que se aprecie. Ahí. ¿Cuál es la posición de A? El X es menos 0,40. X, ¿cierto? Estamos hablando de este eje, está hacia atrás del Sí, lado positivo, menos 0,40, perfecto, menos 0,4, punto y coma. el, el, El I el, es cero. el Y es El I 0 es 0, perfecto. y Entonces, el Z es 0,46. ah, Positivo. ya no me acuerdo mucho cómo se usaba este digitalizador. Este era 0 entonces, y el otro dijimos que era positivo 0,46. Bien, el vector posición D en este caso. En X, X0 0. En Y, los menos menos 1,6. 1,6. Y en Z tenemos 0. 0,4. Entonces, cuando nosotros mencionamos que queremos hacer, ¿se acuerdan? El vector posición del nombre de
A, lo que nosotros establecemos es la resta entonces entre el final versus el inicial, hacia dónde queremos llegar. Y el final está dado por este orden, de parte a llega. Entonces el final sería menos 0,4 menos su componente en X del otro vector posición o de la posición, ¿cierto? D, menos 0. Después tendríamos 0 menos 1,6. Y luego tendríamos 0,46 menos 0. Lo que entonces nos da como resultado que el vector dA finalmente entonces me quedó menos 0,4, positivo 1,6 y menos 0,46. ¿Qué hacemos después? El siguiente paso, bueno, esto se repetiría, ¿cierto? Déjenme ver acá. Esto se repetiría para el vector posición B y para el vector posición C, de B, de C. Entonces, el siguiente paso es sacar el vector unitario. ¿Cómo sacamos el vector unitario? Bueno, el vector unitario entonces de DA, que nos va a dar la dirección, es igual entonces, y aquí necesitamos calculadora. Tenemos el vector entonces 0,4, 1,6. Ah, verdad que tengo calculadora virtual para mostrar Es algo. 1,71, profe. Sí, no, para mostrar igual por si acaso. Entonces, matemáticas, vectores. Tengo entonces punto 4, 1,6, punto 46. Ese sería mi vector. Le saco la norma, el módulo, ¿cierto? Me da eso. Y lo divido. Y para que no se vea tan feo, lo vamos a ajustar a 3 decimales. Todos los cálculos de todo esto lo hice con 3 decimales. Eso igual influye un pequeño detalle. Entonces, ahí tendría mi vector unitario, menos 0,234. Se me perdió la calculadora, ahí está. Menos 234, 0,934 y menos 269. Ahí tendría entonces el siguiente punto. Ya, nuevamente repito los mismos pasos para dB, dC. El vector fuerza no es más que plantear finalmente la dirección de la fuerza porque es una incógnita por el momento. Así es que lo que tengo que hacer acá es plantear como ecuación, que lo hicimos el otro día, el vector fuerza, ¿cierto? O, o la tensión en dA es igual entonces al el módulo, que sería la incógnita, producto punto, el vector goma nuevamente, producto punto, el vector entonces unitario que acabamos de sacar de dA. Lo que no es más que escribir menos 0,234 de dA más 0,934 de dA y menos 0,269 de dA. Ese sería lo mismo, otra vez, para cada una de las dos siguientes ecuaciones.
¿ya? Esa fuerza es con valor absoluto, sí, profe, ¿cierto? Sí, Porque, claro. porque si me llegara a dar, por ejemplo, a mí me dio una fuerza negativa. Eso, como explicaba adelante, quiere decir que lo que yo consideré, porque aquí, bueno, aquí yo estoy haciendo también el siguiente supuesto. Estoy haciendo, ¿se acuerdan? Primero aquí el DCL, aquí tenemos el peso W, y entonces estamos haciendo esta asunción. En las direcciones que esté, este sería cierto de A, este sería de B, y este sería de C. Esto es lo que mencionaba adelante que le explicaba al compañero. Yo asumo que las tensiones van positivas hacia afuera. ¿Y eso cómo lo indiqué? Por esto, yo hice la diferencia del punto A menos el punto D. Por lo tanto, esa fue la dirección. Punto final es A. Yo partí en el punto D. Entonces, esa es la convención que estoy usando. Ese sentido corresponde a todo el desarrollo que estoy haciendo. Una pregunta, profe. El punto A dice menos 0,4. ¿El punto cuánto? A El menos punto 0,4, A sí. primero, cuando. Pero yo lo veo con 0,4 y 0,4. ¿Por qué le digo Acá así? está 0,4. ¿Mm? Negativo. Ahí está. 0,4. No, pero 0,4. al inicio menos 0,4. Sí. Ah, ¿por qué menos Décima, 0,4? Porque Porque mira, se mueve hacia la izquierda, ¿cierto? sí, este es el lado positivo de X, más X. Este es el lado positivo de Y, más Y. Y este es el lado positivo Z, más Z. Entonces, si esto es 0, si yo estoy atrás de esta línea, Es negativo. 0,4 es negativo. Por eso. Mm. Lo mismo ocurre con el punto B, o sea, este cuadradito B. Yo, si lo veo, está negativo tanto en X, que sería en esta dirección, ¿cierto? X, y está negativo en esta dirección. Por lo tanto, es menos en X y menos en Z. A diferencia de este, que los dos son positivos. Viene saliendo hacia acá, ¿cierto? En X, por lo tanto es positivo. Y viene saliendo hacia acá en Z, por lo tanto también es positivo. Pero eso hay que darse cuenta respecto al plano, al sistema coordenado. ¿Alguna otra pregunta ahí? Ya, volviendo a lo que preguntaba don José. Acá entonces, cuando yo resuelvo el sistema me va a decir, como decía, que si me dio negativo, quiere decir que lo que yo asumí originalmente como positivo, sencillamente pasa a invertirse como resultado final matemático, ¿cierto?, de la condición de equilibrio. Me dice, no, que en realidad no era para arriba, sino que viene para abajo. ¿Qué quiere decir que venga para abajo? Que en realidad se está generando, ¿cierto?, una tensión inversa a lo que yo considero originalmente. No es más que eso, no tiene mayor explicación que eso. Más adelante eso, por ejemplo, en un sistema de barras, ya pensando en el siguiente tema, Profe, yo, disculpe, ¿cómo se ¿sí? genera una tensión inversa en una cuerda si es un cable? Si es un cable, ¿cierto? Sí, Claro, lo que pasa es que cuando tú porque haces este o sea, modelo, ujú, sí, sí te entiendo la idea, pero cuando uno hace un modelo de esto, recuerda que es una simplificación y esto pasa a ser un elemento que no tiene particularmente sentido, se considera como que es rígido. Ahora, en estricto rigor, si es un cable, quedará decir que esto en alguna forma, con esa condición de equilibrio donde la sumatoria de todos estos elementos converge a cero, porque lo que estamos haciendo, recuerda que es sumatoria de fuerza igual cero, lo que estamos haciendo que, a pesar de que te diga que es negativo, quiere decir que la acción, como se está considerando, es eh, hacia arriba. sí, cambia de sentido, pero sigue estando en equilibrio. O sea, hay algunos de estos elementos que estarán O más sea, se cargados. lo pregunto porque, se lo pregunto porque si al ser un cable, lo mínimo que podría intervenir en el sistema debiese ser cero, no aportar nada. Claro, pero Pero no podría ser negativo. eso es lo que se refiere a la consideración de esfuerzo. O sea, la fuerza que yo tengo sobre el elemento, yo podría decir que, claro, si el cable no está haciendo nada, yo lo podría tomar con el dedo, aquí entre comillas, y moverlo y no tendría ninguna tensión. Pero lo que quiere decir acá no es esa interpretación, no es esa la interpretación. Esto quiere decir hacia dónde apunta finalmente los vectores de la fuerza resultante del elemento por la acción de esta carga. Nada más que eso. Ahora, ¿cuánto es
el aporte o no, bueno, eso va a estar definido finalmente después incluso por la materialidad. Si yo tengo los cables de la misma sección, probablemente uno no tenga ningún esfuerzo importante respecto a otro que estará con mayor solicitación, un mayor esfuerzo, ¿cierto? Y esa mayor solicitación puede ser en términos globales, un valor como esfuerzo puede ser tanto positivo como negativo, pero como magnitud es ¿no? lo que importa. Por eso, pero como magnitud de fuerza, profesor. Y esa es mi Esa es pregunta. la que vale, la Para mí, magnitud de la fuerza. todos los vectores van hacia arriba, están trabajando de manera, entre comillas, al mirarlo, al Ujú. ser cables, como dice el ejercicio, Sí, están mirando todos los vectores hacia arriba. Y si yo tomo como eje de, 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 de origen o sea, la lógica me dice que debieran ser todos positivos. Al ser cable, porque no veo un cable ejerciendo una una acción compresión, por ejemplo. contraria. Claro, una Claro, compresión, porque el cable trabaja tracción. No, exactamente. no, no, no he visto nunca un cable trabajar a A compresión. compresión. Bueno, entre comillas no se ve, pero se puede hacer. Pues cuando son cables de acero con filamento que son rígidos, perfectamente podría trabajar a tracción. Pero claro, lo O más sea, a lógico es que compresión. Pero, pero, la, todo funcione a pero la tracción lógica o a compresión. de los, la lógica de los torones o los tendones es trabajar A a tracción. tracción, pues no a compresión. Entonces Sí, me cuesta entender que pueda existir una magnitud negativa en un cable. O- claro. Entonces se podría imaginar como resorte mejor, pues, ahí sería más fácil. Es Sí, es que que el aún así ejercicio dice que es, usted lo están asociando a la materialidad y recuerden que esto se llama estática de la partícula, o sea, esto no tiene una materialidad, no es un elemento, lo que uno pretende hacer aquí es, por eso se llama diagrama cuerpo libre, es aislar la situación de un elemento y solamente considerar la intervención de las componentes, de la fuerza. Ahora, claramente, elementos materiales, incluso si yo podría decirte en el enunciado que esto es de, no sé, un elástico. Y uno diría, claro, pero si fuera elástico se va a estirar hasta no sé cuándo. Pero eso ya es otro tema, pues está asociado a eh, la pero en materialidad. pero en ese mismo contexto, en ese mismo contexto, ¿cómo podría estar ejerciendo una tensión negativa si están todos desde un mismo punto? Eh, eh, Ahí es donde me cuesta interpretar lo que me está planteando. Ahora, si es rígido, como dice, sí, ahí sí, ahí tienen los. Ya, pero también hay otro detalle. Lo que pasa es que cuando nosotros resolvamos, estamos resolviendo el valor absoluto, pero y que te puede dar negativo, pero recuerda que eso es la contribución finalmente de las componentes por separado. Entonces, puede que eh, el módulo ya finalmente como resultado me diga que es negativo, el valor global. Pero si yo miro cada una de las ecuaciones, hay valores, por ejemplo, en esta misma, hay una componente que sí es positiva. Lo que pasa es que en la posición de los planos, en la descomposición, globalmente, después puede que me diga que, claro, el global ya es que está cambiado de sentido, es negativo. Pero eso, si yo lo analizo en términos de los vectores, entonces quiere decir que tengo que invertir el signo de esta ecuación y el que yo considera negativo pasa a ser positivo, este pasa a ser negativo y así. Pero nuevamente, reitero la idea, lo que yo sencillamente hago al resolverlo y si me da negativo, quiere decir que lo que asumí originalmente hace ya era contrario, pero eso no quiere decir que esté necesariamente yo calculando todos los efectos, si todos son negativos o todos son positivos, porque esta es la contribución individual, cada uno de estos aporta o resta, dependiendo, ¿cierto?, de la condición, en su dirección vectorial. Profesor, igual se puede concluir que estos casos son hipotéticos, en verdad, no importa si son elásticos o no, la idea es calcular. Sí, o sea, esto es el principio de la mecánica que después ya cuando uno lo asocia a la materialidad y puede empezar a definir lo que se llama condiciones de borde. Por ejemplo, la misma que mencionaba el compañero de que un cable en general
no se va a comprimir nunca. O sea, imposible tener una compresión de un cable, sobre todo si fuera un cable como una cuerda de lo que sea. No, no va a resultar eso. Y eso entonces después te empieza a limitar la condición de estudio y uno puede descartar valores negativos, pero eso ya es otro análisis. Bueno, volviendo acá entonces, yo tengo planteado una ecuación que quedó aquí, ¿ya? Quedó ahí. Y volviendo entonces a las preguntas que estaban acá, tengo entonces el vector fuerza. Lo definí vectorialmente la fuerza de A, que sería esta la dirección que está aquí. Luego viene la ecuación y el planteamiento de la ecuación del equilibrio estático. O sea, lo que yo tendría que hacer después es acá plantear, ¿cierto? Sumatoria de fuerza igual cero. ¿Ya? Entonces, para el eje X, y ahí viene tomar lo que hicimos en clase ese día como una matriz. La componente en X, que aquí sería el 0, 2, 300, es negativo esto, creo. 0, 2, 304, la tensión de A, más o menos aquí la tensión de B y más o menos la tensión de C. Y es igual a cero o le sumo, le resto, ¿cierto? Otra variable que está aquí. En este caso, lo único que tenemos acá es una variable de peso que tiene una componente menos j, ¿cierto? Por lo tanto, aquí yo lo igualaría a cero en x. Cuando haga la ecuación en y, que me dio 0,934, 0,934 t de a, más bla, 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 es igual entonces a esto que debería expresarlo al otro lado, ¿cierto? De la igualdad, como el peso. El peso aquí eran 6.000, me parece, 600. Ahí. Y por último, para Z, tengo entonces la misma idea, 0,269 TDDA más cada una de sus componentes. Nuevamente, como aquí no hay ninguna otra variable más que el peso ejercido en forma vertical, hacia abajo negativo, entonces no hay más que colocar cero. Y esas serían las ecuaciones que se pedía entonces aquí, que, que era el sistema de ecuaciones del equilibrio estático. Y para resolverlo, bueno, cualquier método servía para resolverlo y encontrar la solución. Revisemos todo esto ¿cuánto que se llama? En la planilla, que lo podíamos ver aquí los resultados. Entonces, esto eran 6.000, Profesor, ¿sí? no, al menos en lo que hizo ahí, al menos me queda claro el tema del el equilibrio estático, las ecuaciones. Yo no entendía bien a lo que se refería, pero sí lo hice. Perfecto. Yo aquí tengo cargados los datos de ese ejercicio, porque lo estaba haciendo para comprobarlo aquí también. Esto lo había hecho a mano y después hice esta planilla hoy día, hace un rato atrás cuando llegué. Y aquí tengo los datos entonces. Tengo 6.000 que es la carga. Tengo las distintas distancias que están planteadas como en el test. A1, A2, menos 0,4, 0,46, menos 0,4 en X, 0,46 en Z. En Y tengo 0. El B2 y B1, que sería 0,42, 0,5. Como las dos son negativas, ahí están negativas. C2, C1, o C1, C2, C1, C2, 0,1, 0,6. Y la distancia que aquí lo arreglé, le puse I en esta versión. Y entonces era menos 1,6. Y al hacer eso, y aplicar una operación que tengo aquí con macro, bueno, resuelve lo que son las soluciones que también eran coincidentes con lo que había calculado. Hay una pequeña diferencia decimal aquí en uno, pero 1416, 2236 y acá me dan 2233 y 2789 con 2790. Así que esa parte es como la misma que ustedes pueden resolver o analizar
de la misma forma, este tipo de ejercicio, igual hay otro de la guía que está más adelante, que sería algo como esto. También se resuelve de la misma forma. Aquí tengo unos tirantes, y estos tirantes yo esperaría, ¿cierto? Así como me hacían la pregunta, yo esperaría que el valor de esto sea una tensión que genere una atracción. O sea, que esto realmente lo esté tirando. Si aquí tengo una bisagra, la única forma de que esto esté en equilibrio es que estos elementos estén sujetos a tensión, o sea, lo estamos estirando. Hay que hacer la solución y ver entonces, verificar cuánto vale la magnitud de esto. ¿Ya? Pero hay que darle la interpretación a lo que yo quiero resolver. Bien, Profesor, ¿sí? viendo el gráfico en el que nos acaba de mostrar como ejemplo, también se ve que se ve eje Y como altura o como profundidad. Generalmente, O- bueno, eso tú lo puedes plantear como tú quieras, no es el sistema de referencia, yo si quiero lo puedo asociar con el eje Z saliendo del plano y no va a haber mayor problema, es tu interpretación, tú defines el O sea, sistema. solamente, incluso puede decir ABC, pero es como que nada Sí, para hacerlo notar, ¿no? claro, o sea, aquí tú defines qué va a ser el plano para ti, porque por ejemplo para mí perfectamente podría ser a lo mejor el plano la pared, y yo quiero la normal a la pared como el eje Z, entonces eso es relativo a lo que tú quieras interpretar, no hay una restricción en definir qué es Y y Z. Eh, Te va a dar el mismo resultado independiente del eje que tú elijas. Ya, y ahora entonces la otra pregunta que no estaba en el test y que es respecto del momento, que son ejercicios de esto que a todo esto ese día lo dejé hasta por aquí nomás, no alcancé a hacer más para entregarle la respuesta. Hice ese y después creo que me salté a este que estaba como una caja, sí. Ahora que ya hay más tiempo voy a resolverlos todos para que tengan la respuesta de todo. Lo importante es que lo traten de hacer y si no entienden que se genere la consulta. Ya, volvamos entonces a esto, pero con una pregunta que aquí no estaba y que decía o planteaba cuánto es el torque que se ejerce respecto a esta carga y respecto a la línea que une estos dos puntos, que es una línea imaginaria, ¿ya? No existe esa línea físicamente. Entonces aquí se aplica una propiedad interesante que es, en este caso, la conmutatividad que se llama y que en el ejercicio del tractor que está aquí también se aplica, ¿ya? ¿Qué es esto? Utilizar los resultados obtenidos del punto A y el punto C para determinar cuánto es la distancia, o sea, del punto A y el punto B para determinar C. Esto es como lo mismo que salía en una diapositiva de que yo puedo llegar del punto A al punto B al punto C, siguiendo el camino de A a B y de B a C, como siguiendo el orden de B a A y después de A a C. O entre esos tres yo puedo hacer distintas combinaciones. Puedo ir de A a B, o sea, de A a C, perdón, y encontrar B, o de B a C encontrar a eso se refiere. Entonces, con esa idea en mente, yo como ya tenía calculado el vector posición de lo que era la distancia de D a A y de D a B, si yo quiero saber la distancia entre estos dos, sencillamente tengo que hacer la diferencia, ya la diferencia entre B menos A, y que lo tengo aquí. Entonces, si hacemos el ejemplo con estos dos, ¿ya? Aplicando esa idea, de ahí sale esta respuesta o este número que está acá. Y lo comprobamos, mira. Estos son posiciones, ¿cierto? Eso es el resultado final que me da el punto. Entonces, si yo hago la diferencia entre el valor de final menos 0,5 menos 0,5 menos 0,4. Entonces ahí tengo el 0,1 que está ahí. En el eje Y tendría entonces 1,6 menos 1,6, 0.
Y en el eje Z tendría entonces el valor de 0,42 menos 0,46, que sería el 0,88. Y si yo lo miro acá, sin haber hecho eso, ¿cierto? Lo podría sacar sencillamente sumando, restando y vemos que es coincidente. Yo quiero llegar desde aquí hasta aquí. Entonces, si me fijo, esto tenía en esta dirección, que es el A1, 0,4 y el B2 tenía 0,5. Entonces, la diferencia, como está hacia atrás, ¿cierto? 0,1 unidades respecto al punto A, el punto B entonces está a menos 0,1. Después, en el eje Y, bueno, como los dos están a la misma altura, la diferencia claramente es 0. Y en el eje Z, como este está, ¿cierto?, avanzando hacia atrás y yo quiero llegar hacia el punto B, entonces tengo la distancia del B1, que eran 0,42, más lo que yo tenía en A2, que eran 0,46, y al sumar los dos, que sería la distancia completa desde aquí hasta aquí, bueno, ahí están los 0,88. Y eso sería de alguna forma, el vector o que define la línea AB, ¿ya? Que es la acción que yo pretendo lograr, ¿cierto? Aquí yo lo que quiero hacer, vamos a aplicar otra vez esto para dibujar. Ahora sí. Ya, lo que yo quiero hacer entonces es lo siguiente. En esta parte, yo voy a lanzar hipotéticamente una línea. Vamos a colocarle color rojo. Entonces, quiero hacer una línea, perdón, entre estos dos puntos. Chuta, la línea va fea. Por ahí ya se ve mejor. Una línea. Y lo que yo quiero hacer entonces, este vector, también le voy a colocar otro color. Esto se puede mover de acuerdo a lo que mencionamos. Yo podría entonces, este vector que está sobre este eje Y, yo perfectamente lo puedo de alguna forma proyectar y llevarlo hacia arriba. Y lo que queremos hacer entonces es determinar una distancia, entre comillas, que genere 90 grados con este peso de aquí. Entonces lo que yo de alguna forma quiero evaluar es cuánto es el torque que se genera en ese sentido, ¿ya? En ese sentido, respecto a la acción de la carga W o de este balde. Eso es lo que se pretendía calcular en esa pregunta. Entonces, por eso dice aquí el torque que ejerce el peso W sobre la dirección de R de AB, ya para que ustedes lo calcularan, ya sea aplicando la propiedad de conmutatividad o bien sencillamente haciendo la diferencia, como lo acabo de mostrar, ¿cierto? Si saco la diferencia entre las distancias, encuentro el mismo valor. Eso entonces es el RAB, y yo necesito hacer entonces producto cruz con el vector fuerza, que en este caso sería de componente 0 menos, bueno, para este ejercicio son menos 6.000, y 0, porque no tenía más componente que una sola en el sentido negativo de la sigma. Y de aquí viene la fórmula que ustedes pueden usar calculadora o pueden usar el método, ¿cierto?, que vimos en clase de Sarrus y JK, y colocar entonces el vector de posición menos 0,1, este 0, menos 0,88, después tengo 0, estos son menos 6.000, que lo voy a dejar como 6 nomás, después 0, y resolver entonces eso para I, para J y para K. Lo que da como resultado, si aplicamos la operatoria, lo que tengo acá como resultado que sería menos 5.280, 0 y 600. Y como módulo, 5.314. ¿Ya? Esa era la idea entonces de esa última pregunta o último ejercicio.
Si yo lo resuelvo vía calculadora, tendría lo siguiente, mira. ¿Qué es lo que está ahí? Vector 0,1, 0, 0,88. Primero el vector distancia, luego el vector fuerza, 0, 6.000 y 0. Entonces aquí tengo en esta calculadora el producto cruz, entonces me lo saca directamente. Y ahí está coincidente con lo que está planteado. ¿Dudas, comentarios ahí? ¿Y ahí cuál sería la respuesta? La respuesta es esta. El producto cruz, recordemos que es un vector, por eso está planteado aquí como 5.280 negativo en I, 0 en J y 600 en K. Y si yo quiero, puedo sacar también el módulo del vector y sería entonces 5.314 el valor absoluto de ese vector. Podría también pedir, por ejemplo, calcular cuál es la dirección y tendría que sacar los cosenos directores asociados a esto, de esto, y podría entonces establecer la dirección en los planos, ¿cierto? En cuántos grados está lo que aquí no vemos, físicamente aquí no lo vemos. Podríamos tratar de dibujarlo y ver hacia dónde apunta, pero no es necesario. Porque la dirección, como usted dice, sería como rotatoria, ahí como la cuestión. Ángelo, stop. Te escuché, la dirección sería y el resto fue puro robotizado, no te escuché nada. Si la dirección sería lineal o iría en sentido de giro. No, aquí el concepto del torque es que yo al hacer un producto cruz entre una dirección y una fuerza, voy a generar un torque. Y el torque es un giro. Pero es que aquí como está tridimensional, es un poco difícil de observarlo, porque para empezar no está lineal solamente en un solo eje, tenemos dos componentes. O sea, ya aquí hay un plano inclinado que no lo estamos viendo. Y luego, respecto a ese plano inclinado, esto plantea hacer un vector normal a ese plano inclinado, que resulta ser en esto. Y ahí entonces es donde está el concepto de giro, entre comillas. ¿Ya? Acá yo puedo asumir, ¿cierto? Que como la carga va hacia abajo, la dirección de W va hacia abajo, si yo trazo una línea entre el punto A y el punto B, yo podría asumir esto que dibujé en verde, que sería, en teoría, el sentido que debería tener, ¿cierto? En esa posición. Pero esto está en un plano inclinado, o sea, aquí no es fácil observarlo. ¿Dónde es más fácil observarlo? Acá, en la guía de ejercicios. Vamos a sacar esto. Guía de ejercicios, guía de ejercicios. Aquí, por ejemplo, aquí tengo un plano 2D y la cosa es fácil. Yo tengo una componente de fuerza aquí, tengo una componente de fuerza por acá, y entonces si yo lo quisiera sacar, ¿cierto? Como idea, el momento, lo que yo debería hacer aquí es trazar una recta que una aquí, ese punto, y luego respecto a esa recta, yo debería encontrar parte de esta componente 2000 que es perpendicular a esta línea que saqué. Aquí tendría 90 grados, aquí tendría el vector que, como digo, es parte de la fuerza 2000, así como está, no es exactamente como está el dibujo, sino que eso sería lo que tendría que ser. Este sería mi vector R, desde el origen A hasta el punto C, de A a C, cruz, y yo tendría que expresar, ¿cierto?, el vector fuerza, y que está aquí puesto en la componente Fx,
y en la componente FI. Entonces, al hacer la operatoria, solo me va a dar un vector que yo no lo estoy viendo, pero que en teoría aquí debería girar en este sentido. O sea, si aplico la regla de la mano derecha, querría decir que es un vector negativo. Y aquí está, ven, el producto y me dice que es negativo. Pero esto es fácil verlo, porque está en dos dimensiones. El detalle está en que en el ejercicio que estamos mirando, como está en tres dimensiones, es difícil observar este efecto del giro como tal sobre ese punto. Porque ya hay un plano inclinado, está chueco respecto a cómo uno lo puede interpretar. Bien, ¿alguna otra pregunta o consulta de la guía o algo? Profesor, una consulta un poco ajena. ¿Esa tarea que hicimos o test era con nota o era como para practicar? Era con nota. Y también para practicar. La idea es hacer otros dos más por lo Gracias. menos para que salga un promedio. Recuerden que esto es, en la ponderación que sale en la plataforma es 20, 20 y 10. Yo tengo que hacerme cargo del 50% del curso. Entonces, la idea es hacer por lo menos 3 tests para poder juntar el 10% y los otros son los dos certámenes. Ah, entendido. Así después cuando les haga el profesor Gastón Hernández, también se hace cargo del otro 50%, en la misma modalidad, supongo, dos certámenes y test o tareas, y, y ahí se saca el total. Hay una observación, profe, para dar plazo en términos de lo que estamos trabajando, un poco se acota la posibilidad de poder completar la tarea. Entonces ahí le hago esa observación Sí, porque, es que como le había comentado, la tarea la iba a subir el lunes. El lunes yo entiendo que ustedes tienen clases, entonces dije yo la podrán desarrollar sí, en algún momento del martes, siempre que la hayan mirado el día lunes para saber de qué se trataba. Pero claro, alguien me escribió que no había, recién estaba viendo la tarea el día martes, entonces obviamente no había, falta el tiempo para analizar y todo eso. Pero le di 2 horas más de lo que había planificado originalmente. sí, porque uno trabaja de 8 a 6 a 7 y después de horas más salir de encontrarse sobre todo en una tarea no es tan Quizás para es la considerar eso, por lo menos. Claro, quizás para la próxima, en vez de la semana, que sea planteada el viernes, así pueden hacer alguna De consulta. hecho, yo no entregué la tarea, Ya, no logré entender la tarea de frente. ok. Bueno, para la próxima puede ser el fin de semana, así tiene más tiempo para desarrollarla. Sí. Bien, ¿qué otra duda o comentario tienen? ¿Ninguno más? Profesor, ¿Sí? cuando calcula el torque, se supone que el torque va a tener componentes en los tres planos si es tridimensional, ¿cierto? No necesariamente, eso lo define el No, producto o sea, cruz. pero la componente puede ser cero, eso me refiero, que no hay brazo. Eh, Sí, puede ser que en pero, algún pero, plano, claro, sea cero, no hay claro, componente. Eh, pero por lo que vi, por definición es, como digo, es una dirección que es perpendicular al sentido que tengan los otros dos. Como recién explicaba, si yo estoy trabajando en el plano, la situación es fácil porque como está en el plano, la única opción que sea perpendicular es normal al plano. Pero el detalle está en el tema de los ejercicios en tres dimensiones, que el plano no está ni en X, ni Y, ni en Z, sino que está en una posición, por ejemplo, así. Y respecto a ese, se genera entonces una normal.
Y esa puede que coincida o no con alguno de los ejes coordenados, y eso te va a definir, por ejemplo, alguna coordenada X, Y, Z, o puede ser 0 en uno y está en otros dos, pero aún así es normal al plano que define los otros dos, ¿no? Como en este caso era el eje Y, me parece que como era el mismo sentido de la fuerza, en uno de los ejes estaba 0. Me parece que eran ¿Sí? de acuerdo a cómo usted se planteó el sistema cartesiano, hay una componente que le da 0 por eso. Claro, eso era acá. Ahí está el vector posición Pero de que la aquí le recta, está dando 0. claro, de la recta, como estos dos elementos A y B están en el mismo plano, entonces la componente ni es 0. Pero, y aquí viene mi pregunta, abajo hay ¿Sí? como una resultante, igual se calcula la resultante de esas tres No, la componentes. resultante, claro, es lo mismo que la resultante de todo, porque yo quiero saber en forma del vector que me dio, ¿cierto? Que ese es el vector torque. Yo igual le puedo sacar la resultante, y de hecho está calculado ahí, componente a componente. Componente al cuadrado, Ya, o componente al sea, cuadrado. igual es viable sacar ese Sí, valor sí, resultante. exactamente. Ya, Y si esto fuera, si yo lo pudiera resolver el gráfico y pudiera sacar, y bueno, para alguien que se maneje, por ejemplo, en AutoCAD, y que quiera comprobarlo, por ejemplo, este mismo que está acá, yo puedo trazar, modo demostrativo, ¿no? Puedo trazar una recta que une ese punto y después hago una perpendicular a esta recta que dibujé hace un rato y saco el ángulo. Entonces yo puedo aplicar perfectamente la ecuación que por ahí está, ¿cierto? Que dice que el torque es igual R, eh, F perpendicular. seno del ángulo, no sé, llamémosle alfa. Ese ángulo alfa aquí no está, pues, entonces hay que determinarlo. Y ¿cuánto vale ese ángulo alfa? Bueno, el ángulo que hace que sea perpendicular, como mencionaba antes. Entonces, un ángulo que aquí yo, en esta situación como está, no lo conozco. Entonces, para no estar haciendo eso, porque no tengo la herramienta gráfica, no tengo a lo mejor la precisión o la trigonometría para hacerlo, entonces yo lo puedo resolver perfectamente en forma de vectores y haciendo la operación me lo calcula solo, ¿ya? Aquí en 2D yo claramente lo podría resolver por geometría, podría calcular la diagonal de este triángulo y todo eso, pero es 2D. Nuevamente insisto que en 3D la cosa no es nada de fácil de interpretar y por lo tanto, claro, yo aquí tengo una línea, digo, pero no tengo idea hacia dónde va la otra dirección, o sea, aquí falta el espacio, es difícil poderlo comprender en ese aspecto. Gracias, profe. Gracias. Y volviendo a lo mismo, bueno, y si quisiera saber cuál es la dirección, los cosenos directores que mencioné en algún momento, bueno, tendría que hacer el mismo proceso de cómo sacamos el vector unitario por acá el vector unitario. Tendría que dividir, ¿cierto? Esto lo divido por su módulo y puedo entonces obtener las componentes de los cosenos directores en X y en Z en este caso. Profe, y porque el torque yo lo puedo sacar respecto de una línea de fuerza, que fue el caso del ejercicio, y Lo lo puedo puedo sacar sacar respecto respecto a un punto y respecto a una línea, sí. En el caso de acá del ejercicio de la guía, volviendo a la cabra, yo siempre aquí estoy calculando respecto a un punto A, un punto B, un punto C. Acá lo mismo, para saber, por ejemplo, cuál es el efecto final de la fuerza que se aplica sobre la base de este brazo articulado, yo lo estoy evaluando en un punto A. Pero si en quisiera tres saber dimensiones, en tres yo dimensiones, me tendría que ubicar en ese punto, ¿cierto? también en el Y mismo la punto. diferencia, y la diferencia cuando es una línea de acción, La línea de acción es la proyección que tú quieres sacar. Pues así, en este caso, esta era la línea de acción en teoría en el ejercicio, pues la línea que está definida entre A y imaginariamente B. entre A y B. Exactamente. Pero esa línea de acción tiene infinitos puntos Tiene, claro, infinitos puntos. Lo que tú garantizas es entre que ellas, el que va a sacar ¿cierto? como resultado es perpendicular. Partiendo desde A hasta B va a ser siempre perpendicular independiente de donde lo ubique. Ya, vale. Sí.
Esa es la idea. Lo mismo en la proyección de la fuerza W, da lo mismo que yo lo ubique por acá arriba positiva o da lo mismo que la deje por acá, porque tiene una componente, ¿no? Entonces yo la puedo mover en el plano o en los planos XZ donde yo quiera y va a tener el mismo efecto. Por eso O se sea, llama yo lo único que tengo que sacar es un vector perpendicular a la línea AB. Y exactamente. con ese calcular los torques, ¿cierto? Sí, esa es la idea. Ya, vale. Eso es lo que se llama sistema equivalente que algo así a la rápida lo comenté ese día. De hecho, después viene otra idea donde nosotros varias fuerzas, así como están estas, las pudo concentrar en una única fuerza respecto a un único punto de acción. Entonces, eso es un sistema equivalente. Y lo que hace uno es trasladar la fuerza. Bien, si no hay más comentarios, entonces será eso por hoy. Coloquen por Gracias, favor profe. en el chat hola para que quede registrado su nombre y pueda después pasar la lista. Profe, ¿este video cuánto lo va a subir a la plataforma? A lo que termine de grabarlo, lo subo a YouTube y después les dejo el enlace. Será en una media hora más, una cosa así.